El tercer mundo ha ganado un nuevo líder desde la nacionalización del canal de Suez, el presidente egipcio, Abdel Gamal Nasser. Representa la esperanza para la mayoría árabe, ya que habla de su personalidad, sus anhelos, su independencia y continúa nacionalizando. Mientras tanto, en Gaza, los refugiados crean el Movimiento de Liberación Palestina. Desde St. George hasta el Carlton, Beirut parece despreocupada. Pero los campos permanecen ocultos a pesar de las transformaciones sociales, políticas y multiconfesionales. Líbano es una encrucijada que vive de los refugiados, las inversiones de Occidente y el mercado árabe. En Bagdad ya nadie puede encontrar los lugares descritos por Agatha Christie, ni se puede disfrutar del lujo de la calle Rashid. Los estados del Golfo siguen buscando la frontera definitiva en el desierto. Se construyen rascacielos ya que las compañías petroleras occidentales pagan royalties a los aristócratas. El Islam invoca la fe, pide compasión y comprensión en el nombre de Dios. La Meca es una guía para los peregrinos, que cada vez son más numerosos debido a la facilidad de transporte, la explosión demográfica y la riqueza de Arabia Saudí. Oriente Medio, tercera parte. El nacionalismo y el liberalismo están haciendo tambalear el reino de Jordania, desde Jerusalén hasta Amán. El presidente Eisenhower declara en enero de 1957 que los Estados Unidos garantizarán la ayuda económica a cualquier nación árabe que lo solicite, con el fin de detener los avances comunistas. Siria, sin embargo, prefiere tener la flota soviética en Latakia. Nasser refuerza sus relaciones con la URSS para evitar tener que comprometerse con los Estados Unidos, que han sustituido a Gran Bretaña y a Francia. Se encuentra en Moscú el 1 de mayo de 1958. El gobierno soviético le ha concedido armas y asesores técnicos para la construcción de la presa de Asuán y más tarde para las obras que se realizarán con estructuras de acero al sur del Cairo. Egipto pagará con su algodón. Eisenhower hace alusión al vacío regional demasiado pronto. Los árabes ya lo han solucionado. El 1 de febrero de 1958, Siria y Egipto se unen para formar la República Árabe Unida, RAU, de la cual Nasser es el presidente. Inmediatamente es llamado por los nacionalistas árabes del Ba'ath para contener a los comunistas sirios y prohíbe todos los partidos políticos. Su prestigio es inigualable. Atrae a la población de Damasco con gran magnetismo. En Beirut, los mobs se reúnen, sobre todo los musulmanes, para darle la bienvenida. Camil Chamoun, el presidente libanés, es pro-occidentalista y se opone al RAU. Desea ser reelegido. Surgen manifestaciones en Beirut en los cuarteles musulmanes dirigidas por Saeb Salam. Son reunidos por la oposición sunite en Trípoli y los druces en la región de Suf. Los cristianos lo secundan. El ejército libanés intenta detener la próxima insurrección. Las Naciones Unidas envían observadores. El rey Faisal II es derrocado por el ejército el 14 de julio de 1958 y asesinado, al igual que el primer ministro Nuri Said. El pueblo de Bagdad se manifiesta violentamente
matando a todos los líderes del régimen y a cualquier desgraciado partidario. El general Qasem, hijo de un trabajador árabe y una mujer kurda, se convierte en jefe de Estado. ¿Unirán Irak y Líbano la RAU? Para asegurarse de que esto no llegue a ocurrir, los marines norteamericanos desembarcan cerca de Beirut el 15 de julio, llamados por el gobierno libanés. Al mismo tiempo, y tras recibir el permiso israelí para volar sobre su territorio, los patrulleros británicos aterrizan en Jordania para proteger la última monarquía hashemita, representada por el rey Hussein. Todo se detiene en el centro de Beirut. El parlamento libanés está eligiendo un nuevo presidente, que deberá ser un cristiano maronita. Es nombrado el emir Fuad Shehab, que también es comandante en jefe del ejército, y restablece el orden e inicia reformas. Qasem se opone a Irak uniéndose a la RAU. Detiene violentamente los partidarios de Nasser en Mosul, en marzo de 1959. El 14 de julio celebra su cumpleaños. Es herido por un comando batista en octubre. Entre los conspiradores se encuentra Saddam Hussein. Sus adversarios son procesados, pero reciben condenas moderadas. En septiembre de 1961, cansada de que Egipto imponga su economía, ideología y métodos políticos, Siria le da la espalda a la RAU. Nasser sigue teniendo muchos seguidores, pero acepta romper antes de comenzar una larga lucha fratricida. Yemen es una propuesta diferente. Bajo un imán, este antiguo estado religioso representa otra era, aunque está intentando modernizarse. En septiembre de 1962, el general Salah proclama el estado de Shana, una república. Bad el imán escapa, rodeado de guerreros todavía fieles a las costumbres tribales. El conflicto en esta zona es similar al de otros regímenes de la península arábiga, incluyendo los lugares santos y los campos petrolíferos. Arabia Saudí envía refuerzos a Bad y Egipto manda un cuerpo de expedición para apoyar al general Salah. Los egipcios toman las ciudades, pero se enfrentan a una derrota en las montañas. En 1964, Nasser comienza a negociar con su auténtico rival, el rey Faisal de Arabia Saudí, y acuerda retirar sus tropas igual que haría en 1967 con las de Salah. Yemen permanece como república arábiga. Qasem es ejecutado en Bagdad el 9 de febrero de 1963 tras un golpe de Estado. El unionista árabe Abd el-Salam Aref le sustituye como presidente, apoyado por el partido Baath, el cual sin embargo será pronto disuelto. Pero en marzo del mismo año, el Baath, el Partido de Resurrección Árabe, toma el control de Damasco. Salah Bitar, el primer ministro sirio, vuelve a acogerse prudentemente al amparo de Nasser. Tras los disturbios y las agitaciones políticas de junio de 1963, el Shah de Irán expulsa al ayatolá Jomeini y recibe con gran fastuosidad al general de Gaulle en octubre. Con su riqueza petrolífera y el apoyo americano, el Shah quiere que Irán se convierta en un punto estratégico de sus fronteras con la Unión Soviética e Irak en la boca del Golfo Pérsico. Khrushchev se opone mediante su confianza con Egipto. Nasser habla del imperialismo soviético teniendo presos comunistas, pero estos serán pronto liberados en 1963. Da la bienvenida a Khrushchev en Alejandría el 9 de mayo de 1964, desde donde viajarán hasta Asuán para celebrar la terminación de las primeras obras de la presa. Su invitado soviético declara que Egipto está muy ocupado construyendo el socialismo. El último viaje oficial de Khrushchev es un gran éxito. Se desvía el cauce del Nilo.
Aunque toda la población nubia tenga que ser trasladada y los efectos ecológicos se desconozcan, Egipto empezaba a contar con una mayor cantidad de tierras regadas y una mejora del suministro eléctrico. Nasser necesita el prestigio del éxito para afrontar el resurgimiento de la hermandad musulmana. ¿Se detendrá la experiencia israelí cuando logren su objetivo? Algunos se plantean todavía esta cuestión. Los radicales son los únicos en responder a esta idea. Los fervientes sionistas todavía no han cumplido sus metas orientadas a conseguir una Israel más grande. En su umbral, en Gaza, como en cualquier otro lugar, la secesión le está dando a los palestinos tiempo para pensar. Se funda la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Líderes como Arafat son apoyados por la revuelta común contra la miseria. Yendo más allá de las soluciones de paz al conflicto expresadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, el general de Gaulle ofrece una nueva contribución para avanzar hacia la paz. La Cinquième République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État. Et la Cinquième République s'était appliquée, au contraire, à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. D'autre part, une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris, avec les peuples arabes d'Orient, la même politique d'amitié et de coopération qui avait été, pendant des siècles, celle de la France dans cette partie du monde. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous, l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit. Nasser hace un gran alarde del armamento soviético para ocultar sus apuros económicos y políticos. Pero las constantes disputas árabes, el terrorismo palestino y los ataques israelíes contra Siria exasperan a todos. Hay un desfile para conmemorar la creación del Estado de Israel en mayo de 1967. Nasser pide a las tropas de la ONU situadas en Egipto, en su frontera común con Israel, que se retiren. El secretario general Lutan accede a sus demandas. Israel se moviliza. El puerto de Eilat le da acceso al Mar Rojo a través del estrecho de Tirán. Nasser bloquea el puerto. Amenaza, pero desea que den comienzo a las negociaciones. El rey Hussein firma un pacto de defensa con Egipto. Pour éviter les hostilités, la France avait, dès le 24 mai, proposé aux trois autres grandes puissances d'interdire, conjointement avec elle, à chacune des deux parties d'entamer le combat. Le 2 juin, le gouvernement français avait officiellement déclaré qu'éventuellement il donnerait tort à quiconque entamerait le premier l'action des armes. Israel ataca el 5 de junio de 1967. Moshe Dayan es el nuevo ministro de Defensa. Pilotos israelíes bien entrenados utilizan el ataque por sorpresa para destruir los aviones egipcios en tierra, luego los jordanos y por último los sirios. Los árabes pierden en total 418 aviones, los israelíes tan solo 26. Mal informado por sus servicios de inteligencia y desconectado tanto por sus deficiencias armamentísticas como por el plan de ataque de su enemigo, Nasser es criticado por la población israelí, por la prensa occidental y por la opinión pública. Las fuerzas aéreas israelíes vuelan en misiones continuas abriendo paso a los tanques. Las comunicaciones egipcias y árabes están en desorden. Los israelíes se dirigen a Gaza y avanzan hacia el canal de Suez, al que llegan tras una intensa batalla. Desde este momento, el canal estará cerrado a la navegación hasta 1975. En el frente oriental los jordanos sufren fuertes pérdidas. Desesperadamente luchan en Transjordania y en la vieja ciudad de Jerusalén, pero los israelíes consiguen llegar y toman la ciudad. Las calles de la ciudad, cuyo nombre es un símbolo de paz, están cubiertas de sangre. Una vez más, las familias se tienen que separar.
Moshe Dayan conduce a sus soldados hasta el Muro de las Lamentaciones. La península del Sinaí, con sus campos prolíferos, es ocupada completamente. Al norte, los altos del Golán también son atacados y tomados. Los israelíes expulsan a todos sus habitantes excepto a los druses. La guerra de los 6 días termina el 10 de junio. Israel consigue la victoria desde el monte Harmon hasta el Sinaí, desde el canal de Suez hasta el río Jordán. Los ejércitos árabes son destruidos. Las esperanzas de los líderes del gobierno israelí aumentan. Los vencedores muestran su alegría ante las murallas de la vieja ciudad de Jerusalén, que es anexionada el 28 de junio. Jerusalén sigue siendo una ciudad santa para las 3 religiones más importantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam, para gloria de las 2 primeras y para desesperanza de la última. El viejo cuartel judío será restaurado para albergar a israelíes. Como en los demás territorios ocupados hay expropiaciones. Cerca del Muro de las Lamentaciones se evacúan algunas viviendas para agrandar la explanada hasta el muro. El 27 de noviembre de 1967, durante una conferencia de prensa, De Gaulle declara: Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Renace la esperanza en la lucha entre aquellos que están siendo golpeados y humillados. La guerra de guerrillas se reanuda en agosto de 1967. El gobierno israelí declara que solo tratará de un estado a otro, excluyendo así a los palestinos que carecen de estado. Aunque más que nunca estas son las personas que están planteando el problema, la guerra y la ocupación provocan una nueva ola de refugiados que huyen hacia Jordania. La ONU contabiliza 350.000 nuevos refugiados que llegan a los campamentos de Jordania. El aislamiento de esta gente refuerza su identidad. Los territorios ocupados de la costa occidental de Jordania, que los judíos denominan Judea y Samaria, siguen considerándose jordanos según el derecho internacional. Los nuevos palestinos siguen teniendo una alta tasa de natalidad. Mantienen estrechos contactos familiares y financieros con los que han sido dispersados. Deshecho por la derrota, Nasser aparece en televisión el 9 de junio. En un tono amargo, el gran orador declara su resignación. Sigue hablando cuando una súplica popular irrumpe entre la multitud. Gamal, Gamal, no nos abandones. Te necesitamos. Sigue siendo jefe de Estado. Marshal Hamer es arrestado, al igual que los dirigentes de la policía secreta. Hamer se suicida. Argel también declara su condolencia. Animado por la aclamación popular, Nasser asiste a la cumbre árabe en Khartoum que tuvo lugar en agosto. Los jefes de Estado árabes se negaron a negociar con Israel. Necesitan restablecer un estatus similar. Para salvar a Egipto de la ruina económica, Nasser evacúa Yemen y recibe ayuda del rey Faisal de Arabia Saudí. Competente y piadoso, el rey está dirigiendo inteligentemente la administración de su país con los ingresos obtenidos del petróleo. En noviembre, la ONU vota la resolución 242, por la cual Israel debe evacuar todos los territorios ocupados, reconocer la independencia del Estado y tratar los problemas de los refugiados. Los palestinos se están preparando mejor que nunca. Si sus líderes han aprendido algo de la guerra, es que tan solo pueden confiar en ellos mismos. Los campamentos se convierten en bases de entrenamiento paramilitar.
La OLP está compuesta de diferentes facciones políticas. Establece tanto en Jordania como en Líbano servicios y consejos casi como un Estado soberano. En marzo de 1968, tras un ataque terrorista, Israel devuelve el golpe en el campo de Karameh, en Jordania. Los fedayíes reciben un duro golpe, pero consiguen resistir a sus agresores con la ayuda de la artillería jordana. La opinión árabe es exaltada. Tras el secuestro de un avión de El Al, un comando israelí salta de un helicóptero el 28 de diciembre de 1968 y destruye 30 aviones en el aeropuerto internacional de Beirut, utilizando armas francesas. De Gaulle inmediatamente impone un embargo de armas a Israel y declara que Francia siempre ha sido amiga y aliada del Líbano. Después de emplear todas las tácticas de una guerra de espera, Nasser acepta el plan Roger para la evacuación del Sinaí. Mientras el gobierno israelí detiene las negociaciones, un criminal trastornado mentalmente, según los investigadores israelíes, incendia la mezquita de Al-Aqsa, erigida donde se encontraba el antiguo templo de Jerusalén. Este suceso enfurece a los palestinos musulmanes, asegurando de este modo una mayor represión. Su situación afecta a todas las naciones del Islam. Hassan II de Marruecos organiza la primera conferencia islámica en Rabat en septiembre de 1969. De aquí la creación de una organización cuya sede estará en Arabia Saudí. Pronto llegarán tiempos difíciles para Jordania. El rey Hussein ha tenido reuniones confidenciales con varios ministros israelíes. Acepta el plan americano relativo a la reconstrucción de las nuevas zonas desmilitarizadas. Pero se opone firmemente al Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyo líder es George Habash. En septiembre de 1970, el llamado Septiembre Negro, esta organización secuestra varios aviones. Ni Nasser ni Arafat consiguen hacer frente a los acontecimientos. El ejército de Jordán, leal al rey, asalta brutalmente las posiciones palestinas. Hussein expulsa a los partidarios a pesar del compromiso firmado el 27 de septiembre en El Cairo. Exhausto por este último contratiempo, Nasser sucumbe al golpe al día siguiente. Tenía tan solo 51 años. Su funeral es impresionante. Varios meses antes, los ataques israelíes contra los objetivos civiles egipcios le habían devuelto toda su popularidad. Sus fracasos y errores son también un ejemplo de las dificultades de una nación que ha tenido que modernizarse en un tiempo récord. Egipto tiene una población de 19 millones de personas en 1947, 31 millones en 1966 y 56 millones en 1991, toda concentrada en el Valle del Nilo. Nasser deja a su pueblo con el orgullo nacional recuperado y un sueño incumplido. Fue el más ilustre orador del nacionalismo árabe. Es sustituido por un miembro del partido Baath, Hafez al-Assad, que había tomado el control de Siria. Anwar el-Sadat en Egipto y Muammar Gaddafi en Libia. Son todos hombres militares. Sadat tiene la ventaja de una población numerosa y una posición estratégica con Egipto. Se ha unido con la hermandad musulmana. Tenía que crear una federación. Yasser Arafat, palestino, es un ingeniero. Presidente de la OLP desde 1969, siempre está intentando unir las diversas facciones. Su tarea no es fácil. Para llamar la atención de su movimiento, lleva a cabo tácticas terroristas, tales como la de los Juegos Olímpicos de Múnich, donde muchos de los atletas israelíes fueron asesinados. La opinión pública es dura, especialmente desde Alemania se evocan los muchos momentos penosos sufridos por los judíos. Los israelíes acorralan a los asesinos. Destruyen un vuelo civil libio porque uno de los terroristas se encuentra a bordo. La opinión pública árabe da media vuelta. Para acabar con esta exhausta situación casi de guerra, el presidente Sadat descarta los elementos más radicales pro-Nasser del gobierno y envía a los asesores militares soviéticos a Moscú.
Según él, el ejército egipcio tiene suficiente experiencia para resolver los problemas sin su presencia. Pero para mantener su influencia en Oriente Medio y en el Mediterráneo, los soviéticos refuerzan sus lazos con Siria e Irak, donde desde 1968 el partido Baath gobierna el Estado. Aunque nada es formal ni oficial, los israelíes se han acostumbrado a su supremacía. Se han acercado a los Estados Unidos y han recibido envíos de los aviones más sofisticados. Con su potencial nuclear, la sexta flota estadounidense es estacionada en el Mediterráneo. Contra todas las predicciones, el 6 de octubre de 1973, cuando los judíos están manteniendo el Kippur y los musulmanes el Ramadán, el ejército egipcio atraviesa con éxito el canal de Suez. Sadat piensa que este acto hará saltar la actual situación y le permitirá negociar en nombre de todos los árabes. El ministro de Exteriores francés, Michel Joubert, pregunta: ¿se puede considerar realmente un acto de agresión recuperar tu propia tierra? El ejército israelí se bate en retirada. Pierde muchos tanques y a sus mejores pilotos. La batalla se extiende hasta el Golán, donde los sirios se encuentran junto a los iraquíes, jordanos y marroquíes. Aunque los israelíes consiguen contener el asalto, carecen del material necesario. ¿Utilizarán armas nucleares? Para evitarlo, los Estados Unidos les envían fuerte armamento por puente aéreo. Al mismo tiempo, los soviéticos impiden a los egipcios utilizar sus misiles de larga distancia y también hacen presión en Irán para evitar hostilidades mientras los soldados iraquíes se encuentran en Siria. Orgullosos de sus victorias parciales, los árabes juegan el importante papel que ejercieron en el escenario internacional. En Kuwait, los estados productores de petróleo deciden limitar sus ventas y especialmente aumentar sus precios. Por primera vez el petróleo es utilizado como un arma. Durante poco tiempo, han conseguido el control de las compañías a través de las nacionalizaciones o una mayoría de acciones, como en los estados del Golfo. El general Sharon dirige una contraofensiva y toma posiciones en la orilla oeste del canal de Suez. El Consejo de Seguridad de la ONU confirma la resolución 242. Sadat acepta el cese de la situación y recibe al secretario de Estado americano, Henry Kissinger. We agreed that disengagement of forces, separation of forces, should be the principal subject of the first phase of the peace conference. Enfrentado con el monopolio americano-soviético, Francia convence a la Comunidad Económica Europea para comenzar a tratar con los representantes de la Liga Árabe en la cumbre de Copenhague en noviembre de 1973, temas tales como la venta de petróleo, fluctuaciones de capital, paz y seguridad en el Medio Oriente. Kissinger está a favor de una política paso a paso con cada estado, en vez de un acercamiento global. Israel se niega a evacuar la orilla oeste, pero desocupa la zona de Canal y la pequeña ciudad de Naitra en Siria. Hafez al-Assad supervisa él mismo la reinserción de sus habitantes. Refuerza su posición, aunque sigue siendo secundaria. Israel continúa su política de terribles represalias contra la base palestina en el Líbano. La población civil es la más afectada. En noviembre de 1974, la Asamblea General de los Estados Unidos auxilia a la Liga Árabe, oficializando la OLP. La Asamblea escucha a Arafat y acuerda que los palestinos tienen el derecho tanto a decidir por ellos mismos como a ser independientes. Arafat pide coexistencia pacífica con los judíos en Palestina, pero sigue respaldando las tácticas revolucionarias de terror de su organización. En el Líbano hay contiendas entre el ejército libanés y los partidarios palestinos.
La opinión pública libanesa está tan dividida como la actitud del Estado. El presidente Fanji pide ayuda a Siria. Mientras, el druz aristócrata Kamal Jumblat inicia un movimiento nacional reagrupando tanto a los grupos de izquierda como a los musulmanes. En abril de 1975 ocurre una tragedia, cuando los falangistas cristianos ametrallan un autobús palestino. Ahora los palestinos tienen un auténtico ejército organizado. Por el momento, solo son capaces de hacer frente a los falangistas cristianos. Los falangistas han estado reclutando miembros de la nueva clase media, que sigue frustrada por la clase gobernante tradicional. Respaldan al frente libanés, que reúne básicamente a todos los cristianos, que están ante todo preocupados por un país en el cual han dejado de representar la mayoría y donde los cambios sociales no modifican las antiguas reacciones de la comunidad. La crueldad de esta guerra civil se hace evidente cuando comienza la batalla en el centro de Beirut, más concretamente, cerca de los grandes hoteles. El musulmán sunita, Rashi Karame, no puede formar un gabinete estable. El líder maronita cristiano, Raymond Edeh, describe la caída del gobierno. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de justice. Le siège du gouvernement a pris feu, l'État civil, les services fonciers, tout, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus de boueux pour ramasser les ordures. Diferentes milicias consiguen así el poder en varios aspectos de la vida civil. Los mejor organizados resisten con firmeza a los vestigios del poder. Siria envía tropas al Líbano en mayo y junio de 1976 contra los palestinos y los progresistas. Los hombres del frente libanés, apoyados por Israel, atacan el campamento palestino de Tel Satar. Lo someterán tras un asedio de 3 meses. La unificación árabe no es más que un recuerdo. El 19 de noviembre de 1977, Anwar el-Sadat llega a Jerusalén. La diplomacia americana es responsable de este acontecimiento que tiene a todo el mundo pendiente. Sadat piensa que la paz solo puede llegar a través de la influencia de los Estados Unidos. Aliada de Israel con su gran potencial económico, necesita la paz para seguir su política de apertura económica, para mejorar el destino de su pueblo y mantener, según él cree, al principal líder de los árabes con cuya voz dice se dirige a Knesset. Shalom le'ameinu, shelo yada shalom afilu yom echad. Pero mientras evoca los derechos de los palestinos, Menachem Begin promueve los de los sionistas. El acuerdo de Camp David, concluido en septiembre de 1978, no resuelve estas dificultades, incluso aunque se considere la autonomía de los palestinos de los territorios ocupados. Cuando Israel quiso, hubo acuerdos entre los dos estados. Así, Israel y Egipto discutieron sus diferencias concretas. La península del Sinaí es devuelta a Egipto. El Tratado de Paz egipcio-israelí es firmado en Washington en marzo de 1979. Los demás estados árabes son profundamente humillados. En su opinión, sin Egipto, la estrategia global árabe no existe. Se localizan las ambiciones, se rompen las alianzas. Siria se convierte en la aliada de los movimientos palestinos, incluso de los más extremos. Beirut es bombardeada continuamente. Egipto es apartado de la Liga de los Estados Árabes, cuya sede es trasladada a Túnez. En Irán, las masas gritan, Dios es grande.
En Teherán el pueblo tiene grandes esperanzas en el ayatolá Jomeini, exiliado en Irak. Se levantan contra el Shah en septiembre de 1978. Hay miles de muertos durante la represión. Los pobres son acosados por la tremenda inflación, el resultado del repentino aumento del precio del petróleo. Por otro lado, es demasiado tarde. El Shah se ve obligado a huir el 19 de enero de 1979. Jomeini ha abandonado Irak. Pasa varias semanas en Francia a instancia de las autoridades iraníes. Tiene fuerza y es aguardado con ansiedad en Teherán. Llega el 1 de febrero. Convence al pueblo de que se necesita un gobierno moral, social y político dirigido por los sabios del Islam. Durante la lucha por el poder, sus partidarios imponen la revolución islámica. Consigue poder local e internacionalmente. En noviembre, los estudiantes de Islam toman la embajada de Estados Unidos y cogen como rehenes a los diplomáticos. El presidente Carter envía un helicóptero en misión de rescate, pero esta falla. Los rehenes americanos serán liberados en enero de 1981, tras la elección del presidente Reagan. En diciembre de 1979, a instigación del Partido Comunista Afgano que había tomado el poder en Kabul el año antes, la Unión Soviética invade masivamente el país. El rey de Afganistán fue destituido en 1973. Nuevo régimen intenta silenciar los poderosos pero divididos movimientos islámicos. Piden la ayuda soviética, especialmente para modernizar las ciudades. Tras el fructífero golpe, los comunistas redistribuyen la tierra debilitando a los jefes tribales. Pero de hecho, su programa de reforma agrícola va contra las tradiciones de los granjeros y la unión de la familia. Se levantan en casi 2/3 partes del país. Para derrotar a la oposición y apoyar al gobierno de Babrak Karmal, la URSS entra en guerra con Afganistán, al sur de sus repúblicas de Asia Central. Para hacer frente a los tanques y a los aviones, la resistencia toma las montañas y organiza bases en Pakistán. Están unidos por el ideal islámico, pero divididos por la lucha tribal. Tras el fracaso americano en Irán y la represión soviética en Afganistán, la Comunidad Europea propone un programa para resolver los conflictos en Oriente Medio durante la Cumbre de Venecia en junio de 1980. En 1975, Francia recibe una delegación iraquí encabezada por el vicepresidente del país, Saddam Hussein. A pesar de su alianza con la Unión Soviética, Irak desea reforzar el camino de su modernización, particularmente el sector nuclear y el comercio con Occidente. Sus ingresos del petróleo garantizan su independencia económica. En 1979, Saddam Hussein sucede a su pariente, Hassan al-Banna, como presidente. Al mismo tiempo es secretario general del partido Baath. Su régimen laico es atacado por el ayatolá Jomeini. El gobierno revolucionario de Teherán ha estado fomentando la disidencia y el desorden en las zonas del sur de Irak, donde la mayoría de sus ciudadanos son musulmanes chiitas, que han estado durante mucho tiempo en contacto con los musulmanes chiitas iraníes. Se suceden numerosos incidentes a lo largo de la frontera. En septiembre de 1980, Saddam Hussein ataca a Irán con la firme intención de anexionarse ese estado. Aunque la población de Irak representa tan solo 1/3 de la de Irán, Saddam Hussein cuenta con la desorganización de sus vecinos y su propia superioridad militar. Los iraníes son obligados a retroceder. Pero el orador Jomeini lleva a los voluntarios que él dirige a combate.
Animados por los acontecimientos de Irán, los movimientos islámicos aceleran sus acciones por todo Oriente Medio, incluso en Egipto, donde las aspiraciones políticas y sociales se están haciendo más radicales. Muchos de los disidentes son arrestados. El 6 de octubre de 1981, durante un desfile, Anwar el-Sadat es asesinado por un grupo de oficiales procedentes de los vecindarios más pobres de los aledaños del Cairo. Son todos islámicos. Elegido presidente de la República Árabe de Egipto, Hosni Mubarak intenta conseguir el equilibrio interno y el estatus internacional. El 6 de junio de 1982, el ejército israelí invade el Líbano. La operación, denominada Paz en Galilea, conduce hasta la ocupación de Beirut, que será bombardeada por la artillería israelí y por sus aviones durante 3 meses. Los israelíes han planeado con cautela esta operación, pero los palestinos y sus aliados libaneses se resisten a la muerte. Después de una serie de largas discusiones internacionales, la decisión de enviar tropas americanas, francesas e italianas para intervenir permiten a Arafat y a sus partidarios abandonar Beirut. El joven líder de los cristianos del frente libanés, Bashir Gemayel, es elegido presidente de la República el 23 de agosto. Sus seguidores no tienen tiempo para celebrar su victoria. Es asesinado el 14 de septiembre. Dos días más tarde, los milicianos cristianos irrumpen en los campos palestinos de Shabra y Shatila, que son rodeados por las tropas del ejército israelí, y matan a unas 4.000 personas. El destacamento regresa y toma su posición. Al año siguiente, Arafat, que es forzado a abandonar Trípoli por los sirios, es evacuado en un barco de guerra francés. Su presencia representa una política abierta e independiente. Mientras tanto, la guerra entre Irán e Irak es una incesante carnicería en las trincheras y una pérdida de material bélico. Tras su primer éxito, Irak ha tenido que retroceder. Irak recurre a la guerra química para contener los asaltos de las tropas iraníes. En Beirut y Baalbek, los chiitas del Hezbollah, el Partido de Dios, se apoyan en la mística y los ritos de los musulmanes chiitas de Irán para celebrar el Ashura en 1986, un recuerdo del mártir de Imam Hossein, el nieto del profeta Mohammed. A orillas del Mediterráneo se pueden ver tantos partidarios como eslóganes de la revolución islámica de Teherán. Hay muchos regímenes árabes, en su mayoría musulmanes chiitas, que temen estos métodos. La martirización de Michel Serrat se convierte en una triste realidad. Los rehenes occidentales y los rehenes libaneses, a menudo asesinados, dan testimonio a la esperanza incluso frente al fanatismo militante. En París y en Escocia, el terrorismo mata indiscriminadamente, rompiendo corazones y almas. Los terroristas son a menudo arrestados, pero los organizadores permanecen libres. En 1988, en Beirut, al final de la presencia de Amin Gemayel, la facción cristiana es atormentada por conflictos internos. No hay diferencia con el resto del Líbano. La insurrección de la Intifada comienza a finales de 1987 y parece unir a la mayoría de los jóvenes palestinos de los territorios ocupados. Se suceden a diario numerosos incidentes. La población palestina se opone tajantemente a los avances israelíes. Los islámicos se unen al movimiento. Francia, como el resto de Europa, propone una conferencia internacional de paz en Oriente Medio. La Liga de los Estados Árabes acepta esta premisa.
Pero Israel se opone a la idea de las negociaciones generales con palestinos y representantes de la OLP. Incluso la Meca es hostigada por los peregrinos iraníes en julio de 1987. Denuncian e insultan la riqueza de Arabia Saudí en nombre del ayatolá. Las flotas del oeste se dirigen al Golfo para proteger los campos petrolíferos de Arabia Saudí y los Emiratos. En 1988, Irak inicia nuevas hostilidades para recuperar el territorio ocupado por los iraníes. Aumenta el alcance de los misiles para atacar Teherán. Una exhausta Irán es una vez más amenazada con una invasión. Tras la intervención de la ONU, Irán acepta un alto el fuego. Saddam Hussein celebra su victoria, pero Rafsanjani no está todavía derrotado. El paisaje de Oriente Medio sufre una transformación final con la evacuación de las tropas soviéticas de Afganistán y con el progresivo descenso de la influencia soviética en la región. En Argel, en noviembre de 1988, Yasser Arafat habla ante el Consejo Nacional Palestino. Bismillah. وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. Según Arafat, el Estado de Palestina debe incluir la orilla oeste y la colina de Gaza. Aunque el Estado propuesto sigue siendo en realidad ficticio, el nuevo estatus de presidente de Arafat le autoriza a hablar ante los Estados Unidos en Génova y ser recibido oficialmente en París. Propone la coexistencia pacífica de dos estados, Israel y Palestina. Al final de este periodo, la administración Reagan acepta la idea de negociar con la OLP. En Israel, Simón Peres no se opone a las negociaciones. Pero Isaac Samir rechaza la misma idea. Khomeini muere el 3 de junio de 1989. Las autoridades iraníes están divididas entre la necesidad de mantener el rigor y el misticismo del ayatolá, que parece ser lo que la población desea, y restablecer el intercambio comercial con Occidente, que es lo que las clases más altas quieren. En Líbano, los diputados deciden finalmente elegir un presidente de la República. René Mouawad es elegido el 5 de noviembre de 1989 y apoyado inmediatamente por el patriarca maronita. El general Aoun se niega a reconocer su legitimidad y le prohíbe entrar al palacio presidencial. Mouawad es asesinado el 22 de noviembre. El 2 de julio de 1990 el ejército de Irak invade Kuwait. Probablemente no sea una gran sorpresa como algunos parecen pensar, aunque muchos consideraron la amenaza como una falsa provocación. Desde los 30, todos los gobiernos iraquíes han reclamado la soberanía sobre Kuwait. Saddam Hussein necesitaba acceder al mar lejos de la mirada de los iraníes o de sus aliados para restaurar su economía tras la desastrosa guerra con Irán. Sheikh Jaber al-Sabah le niega el derecho a pasar contando con el apoyo americano. La ayuda está garantizada, pero es demasiado tarde. El presidente Bush declara que enviará tropas y pide un embargo. La Liga de los Estados Árabes se reúne una vez más en El Cairo y toman partido. La mayoría condena a Irak.
El 24 de septiembre, el presidente francés François Mitterrand dirige a las Naciones Unidas. Estados Unidos reúne un tercio de su poder militar en el Golfo. Comparado con las fuerzas de Irak, es considerable. Los soldados americanos son traídos de diversos puntos, incluyendo muchas bases de Europa Occidental. La coalición de las fuerzas anti-iraquíes incluye muchas naciones árabes, al igual que Francia y Gran Bretaña. Saddam Hussein atiende con cuidado a sus rehenes, a los que llama sus huéspedes, incluso los niños. Terminará por liberarlos a todos, pero no abandona Kuwait. Are you getting your milk, Stuart? And with cornflakes too. Cuenta con el apoyo popular como en muchos países árabes, especialmente en Jordania. El rey Hussein y Yasser Arafat son sus fieles partidarios. Hafez el-Assad se une a la batalla. Envía tropas para unirse a la coalición en Arabia Saudí y dirige otras para que actúen en el Líbano. El general Aoun intenta resistir en el Palacio Presidencial, pero es aplastado por el presidente Elias Howie. Sus partidarios se rinden. Michel Aoun recibe asilo político en la embajada francesa de Beirut. La exhausta y martirizada ciudad puede finalmente empezar a reconciliarse. El ejército libanés, todavía en proceso de restauración, y el ejército sirio comienzan a reducir las milicias militares. Los milicianos consiguen exportar su material costosamente. Una vez más, hay un intercambio entre los diferentes vecindarios de Beirut. Parientes y amigos pueden volver a comunicarse. Pero la guerra del Golfo aumenta las tensiones en los territorios ocupados. El conflicto de palestinos e israelíes es exacerbado. La intifada alcanza momentos muy violentos. Hay víctimas casi todos los días. Los islámicos alaban a sus mártires. Mientras tanto, los israelíes están dando la bienvenida a los refugiados judíos de la Unión Soviética. El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de la Unión Soviética autoriza a las naciones de la coalición a emplear todos los medios para establecer la soberanía de Kuwait. El ultimátum expira el 15 de enero de 1991. El 17 de enero, hora cero, comienzan los ataques aéreos. Los objetivos son las bases militares y los centros industriales de Irak. Los iraquíes responden lanzando misiles Scud sobre Arabia Saudí e Israel. La mayoría de ellos son interceptados por los misiles Patriot americanos. Las vías de comunicación y las más modernas fábricas iraquíes son destruidas. Desafortunadamente, la población civil también se ve afectada.
Tras un nuevo ultimátum, el presidente Bush ordena una ofensiva por tierra. Da comienzo el 24 de febrero. El ejército iraquí era una amenaza para Israel, Arabia Saudí, Irán y quizás para el mismo Saddam Hussein. Una Kuwait arruinada es finalmente liberada. El alto el fuego se produce el 28 de febrero. El Congreso honra a George Bush con una gran ovación. Pero Saddam Hussein sigue en su lugar. Mantiene las tropas para asegurar el orden interior. En el norte, los kurdos se sublevan, deseando más una ayuda que una simple buena voluntad. Los chiitas árabes también se levantan en el sur, con la población de Irán. Se produce una represión despiadada. Ahora ha llegado el momento de la amenazadora tormenta para los más descontentos.